Bienvenidos, amantes de la lectura. Hoy, con motivo del Día del Libro, pues quería hacer una mención especial a un libro que ya llevaba tiempo queriéndolo leer. Un libro adelantado a su época y es un libro también con el que la gran mayoría de los documentales pues, de misterios ancestrales que están enlazados pues, con la astrología, con la cosmología e incluso con la ufología, pues suelen empezar, ¿no? con este libro o al menos basan sus teorías en las teorías de este libro que no es otro que Recuerdos del Futuro del gran Eric von Däniken. Es una edición casi primigenia, es una edición de los años 70. Eh, Veis que fantástica portada y bueno, pues ese toque, ¿no? de los libros de los 70 y ese también olor característico, ¿no? de estas ediciones que a mí me recuerdan mucho a mi infancia en las bibliotecas. Bueno, Eric von Däniken tiene muchísimos más libros. Aquí tengo algunos de ellos, como Regreso a las Estrellas, que es de la misma edición, Profeta del Pasado, La Llegada de los Dioses o El Oro de los Dioses, con una edición también muy mítica. Bien, Eric von Däniken yo lo considero pues un autor adelantado a su época, un autor también muy valiente al escribir lo que escribió cuando lo escribió. Y bueno, hay gente que lo tilda, lo acusa de fraude. No hace mucho, hace pues, un par de meses lo oí también. Pero bueno, no lo consideré, no lo tomé en serio porque la persona que lo dijo no había leído ninguno de sus libros, entonces para mí no es un argumento válido. Pero claro, yo siempre he querido leer este libro desde hace mucho, mucho tiempo y claro, cuando uno oye estas acusaciones de fraude, pues espera al menos a leerlo para formar su juicio. Y ha sido después de leerlo cuando he entendido por qué se le llama o se le acusa de fraude. Principalmente tengo dos motivos, ¿no? para esto. Uno de ellos, es decir, yo no lo considero un fraude, pero creo que hay dos razones claves por las que le tachan de fraude. Una de ellas es que arremete contra la religión. Es decir, a veces se basa en la religión para explicar sus teorías, que ahora mencionaré, pero también condena a la religión, no a la católica, sino a las religiones, que, bueno, hayan destruido tantos indicios que nos podían revelar un poco nuestro pasado. Por ejemplo, bueno, quema de libros o destruir, eh, bueno, pues algunas esculturas, templos, demás. Hace poco fijaros con Palmira, ¿no? Como lo destruyeron. Y bueno, la otra razón que decía es que también pues arremete un poco con la política, es decir, eh, denuncia un poco que, de forma más escueta que con la religión, eso es verdad, denuncia que haya dinero para quizá privilegios políticos o para armas y demás, y sin embargo no haya dinero nunca pues para investigar pues un poco esos resquicios de la historia que se dan por supuestos algunas veces sin mucha investigación. Entonces, bueno, para mí son esas dos claves eh, las que hacen que llamen fraude. Por ejemplo, también en la religión católica, pues vemos como también, aparte de que se basa en algunas de sus teorías, ¿no? Habla de los gigantes de la Biblia, de los hijos de Dios y de los hijos del hombre, como la Biblia separa un poco eso, ¿no? Los hijos de Dios, sobre todo me refiero más al Antiguo Testamento, los gigantes son los hijos de Dios, los hijos del hombre son pues, gente como nosotros. Y, por ejemplo, pues también el origen del Antiguo Testamento, pues también lo tiene un poco, lo cuestiona, ¿no? Es decir, no solamente el ovni que vio Ezequiel, ¿no? Las cuatro ruedas y demás, o el de Eva, sino que, por ejemplo, también el arca de Noé. eh, Se dice que es un plagio, ¿no? de la mitología sumeria. Recordemos que, por ejemplo, la religión católica, e incluso cristiana, eh, adoptan varios símbolos de otras culturas y fechas para la transmutación religiosa fuera más fácil, fuera más fácil la
conversión. Pues, por ejemplo, cuestiona, ¿no? que lo del arca de Noé, por ejemplo, que vemos como la mitología sumeria o en la epopeya de Gilgamesh, que es más antiguo que la Biblia, ya hay ese enlace de Dios con un hombre al que le ordena o le manda construir un arca y reunir pues, los animales y una persona de cada oficio. O, por ejemplo, vemos también como en el caso de Moisés, ¿no? En el libro 2 de Moisés, o por ejemplo el canasto, cuando también hay una, en Gilgamesh, vemos que, como decía, es más antiguo que la Biblia, vemos lo mismo que con Moisés, ¿no? Le arrojan por el río con en una canasta de juncos, o cómo Dios le dice a Moisés que no puede ver su rostro porque ningún mortal que vea su rostro puede seguir vivo. Pues todo esto lo vemos en este libro de la epopeya de Gilgamesh, que bueno, es otro clásico que también recomiendo leer. Yo estoy con él ahora, pero también le tenía pendiente de hace mucho tiempo. Bien, entonces todo esto, claro, pues siempre hay personas a las que no interesa que se sepa esto, no interesa que se sepa que antes del arca de Noé hubo otro arca, otro diluvio, todo más antiguo, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta vorágine de datos ancestrales, datos y resquicios de la historia, ¿no? O por ejemplo, em, cómo, por ejemplo, los mayas hicieron ese calendario tan exacto al que tenemos hoy en día, cómo puede haber, por ejemplo, también los egipcios o esos mapas cartografiados desde casi las alturas, porque no hay otro motivo para entender cómo puede ser tan precisos, como por ejemplo el caso de Pete Reis, ¿no? que dibujó una cartografía extraordinaria y que, a pesar de que fue después del supuesto descubrimiento de América, digo supuesto descubrimiento, no quiero andar en política, pero yo desde hace tiempo, bueno, creo el argumento de que América fue descubierta por Erostóstenes, un egipcio. Es decir, creo que ya los egipcios conocían a América. De hecho, hay muchas similitudes en las que no quiero entrar ahora porque nos desviaríamos del tema. Entonces, bueno, hay muchos agujeros negros en la historia. Entonces, lo que hace Eric von Däniken es cuestionar la historia. Entonces, yo por eso tampoco lo considero un fraude, porque en realidad no afirma o sentencia o impone su idea, sino que cuestiona la historia y coge toda esta vorágine de agujeros negros que bueno, no entendemos, ¿no? Por ejemplo, cómo puede haber los mayas haber dibujado una nave espacial, ¿no? Si no sabían lo que eran eso, cómo se pudo haber dibujado varios astronautas en civilizaciones antiguas si no sabían ni siquiera lo que era eso, cómo por ejemplo los egipcios, bueno, eh, hicieron que bueno, la altura de la pirámide de Keops en metros multiplicado por 1.000 millones sea la distancia entre la Tierra y el Sol, que era su dios, ¿no? El dios Ra. Y es la distancia exacta entre la Tierra y el Sol, ¿no? ¿Cómo sabían eso esas culturas tan antiguas? O por ejemplo, que las pirámides controlan el centro de gravedad del continente, ¿no? Eso es una prueba de que los egipcios sabían que la Tierra era redonda. Los mayas, a pesar de no conocer también la rueda, tenían ese conocimiento de que la Tierra era redonda bueno, dejaron unos cálculos astronómicos que llegan hasta los 64.000, o sea, es decir, hasta los 64 millones de años, ¿no? Es decir, es asombroso. Entonces, lo que hace Eric von Däniken con todos estos argumentos es empezar un poco la historia desde cero. También se basa, como decía antes, en las religiones, porque en muchas religiones o en muchas culturas tienen algo en común. Es que, bueno, todo esto lo crean unos dioses que suben y bajan del cielo. Lo vemos, por ejemplo, en la Ilíada o la Biblia, como decía, en Gilgamesh, etcétera, ¿no? Entonces, tienen eso en común, ¿no? Vemos cómo suben y bajan los dioses del cielo en sus carros de fuego, tirados por
por carros de fuego y con pájaros con alas férreas, ¿no? Que hoy en día podríamos decir que es un avión, un pájaro con alas de hierro, alas férreas, ¿no? Pues entonces todos estos dioses también tienen en común de que algún día regresarán. Claro, entonces lo que hace Eric es poner sobre la mesa la teoría. No tiene por qué ser absurda. Por ejemplo, hay quien, un ateo diría que la teoría de que el universo lo hizo Dios es absurda. Otros dirán que la, que la teoría del Big Bang es absurda, ¿no? Por ejemplo, que todo venía de un átomo que explotó y que, bueno, pues es una teoría más, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice es que el planeta fue visitado hace miles de años por una civilización avanzada, una civilización extraterrestre, que, bueno, pues un poco fue la chispa para que la cultura del hombre, la supervivencia del hombre en la Tierra fuera óptima, bueno, conociendo un poco las leyes, ¿no? de la supervivencia en la Tierra y que, claro, los dotó, por ejemplo, de los cálculos astronómicos y demás, con la promesa siempre de que regresará. Entonces, bueno, siempre tiene esa incógnita de que si algún día regresará esta civilización, ¿no? Es un libro, como decía antes, avanzado para la época, aunque al final, bueno, pues hay cosas que están un poco desfasadas, pero no por él, sino que él entrevista, por ejemplo, a científicos de la NASA. Claro, suponen en los años 70 que pues para el 2000 el hombre iba a ir a estar en Marte y tal. Eso es al final, pero luego el libro, eh, creas o no, tiene unos argumentos a ver, no son pruebas tangibles en algunos de los casos, sin embargo, en otras sí. Por ejemplo, una pirámide es una prueba tangible de que el hombre tuvo conocimientos de que hoy no tiene, o por ejemplo, las pirámides mayas, o cómo pudieron los mayas tener ese conocimiento pues, sobre la ecuación de Venus, por ejemplo. O por ejemplo, como en Tiahuanaco, vemos ese calendario lunar, ¿no? A 4.000 metros de altura construido con una extraordinaria maestría. O en Sacsayhuamán, ese bloque de 20.000 toneladas labrado con una gran precisión, ¿no? O la Puerta del Sol también, por ejemplo, de Tiahuanaco. No solamente la piedra, sino el mensaje que dice la piedra, ¿no? Bueno, resumiendo, hay resquicios en la historia, hay agujeros negros que ni siquiera la ciencia puede explicar, o a veces que nos han dado una versión, la versión oficial, la que debemos creer, que a veces no se fundamenta en algo sólido. Y entonces Eric von Däniken lo único que hace es, pues eso, decir que puede ser un inicio, ¿no? de la Tierra, estos dioses, ¿no? Que pues vinieran aquí, hicieran un caldo de cultivo en el que se basó la humanidad y todo lo que conocemos hasta ahora, y somos algo así como una prueba a la que tendrán que visitar. Un dato curioso que yo no sabía, no lo he contrastado sinceramente. eh, eh, lo- bueno, yo es que tengo aquí una pequeña chuleta de... Yo los libros suelo apuntar, señalar todo lo que me llama la atención, pero claro, en ediciones especiales como esta, pues eh, uso más los posing, ¿no? Y tenía aquí un dato muy curioso. Bueno, ya nada más abrir el libro te dice que en uno de cada 1.000 planetas hay condiciones para la vida humana, pero que solamente en la Vía Láctea hay 18.000 planetas habitables o habitados. Claro, Eric von Däniken eh, suelta una premisa bastante acertada, que dice que quizá no encontramos las respuestas porque formulamos mal las preguntas. Esto es muy cierto, claro, porque si pensamos que para haber vida en un planeta debe haber agua y oxígeno, pues nos estamos equivocando, porque, por ejemplo, como señala, hay bacterias
anaeróbicas que viven sin oxígeno y no solamente que viven sin oxígeno, sino que el oxígeno las mataría. Entonces, en un planeta que no haya oxígeno, puede haber vida, aunque nosotros no podamos vivir. Aunque la vida humana no sea factible en ese planeta, no significa que no pueda haber vida. Y claro, luego vemos, por ejemplo, que hay bacterias en los volcanes, hay bacterias que comen piedras, hay bacterias que producen hierro, que tienen unas condiciones increíbles. Se han visto pues organismos, ¿no? que han vivido, que se cree que han venido de fuera, es decir, eso sería vida extraterrestre. Entonces, es verdad que lo que dice, que quizá no encontramos respuestas porque porque formulamos mal las preguntas, ¿no? Eh, no tiene por qué haber vida inteligente cerca, quiero decir, porque en la infinidad del universo debe, debe de existir algo. Pero bueno, pues es un libro eh, muy curioso, creas o no, antes de llamarlo fraude, yo lo aconsejo leer datos como por ejemplo los astronautas, ¿no? Pintados en el Sáhara, en el Tassili, en Estados Unidos, en California, te hacen pensar que, bueno, si esta gente eh, pintaron, dibujaron, grabaron astronautas que no existían, naves espaciales que no existían, quizá algo vieron, ¿no? Por ejemplo, es el caso famoso de la tribu que vio un avión y pensaba que era un dios y hicieron aviones de paja para adorar a esa forma del avión, pues le hace a uno pensar que si esta gente, los sumerios y demás, dibujaron, escribieron estas cosas, es que quizás algo vieron, ¿no? Lo que Al final lo que inquieta es que no sabemos todavía la respuesta del origen, ni siquiera Dios es la respuesta del origen, porque aunque fuera cierto que Dios creó el universo, alguien crearía a Dios, ¿no? Algo crearía a Dios. Si el Big Bang era un pequeño átomo, alguien crearía ese átomo o algo crearía ese átomo, ¿no? Es que al final somos unos completos ignorantes en este sentido y bueno, pues cualquier teoría o casi cualquier teoría es válida. Por eso decía que hace poco, un par de meses, me dijeron que este autor era un fraude. Bueno, no lo tomé en serio porque no lo había leído, entonces para mí no es un argumento válido. Alguien que haya leído un libro decir que no es un fraude. Entonces, bueno, yo recomiendo que lo leáis, dejéis la opinión debajo del vídeo de qué os parece, si para vosotros Eric von Däniken es un fraude o está acertado o está acertado en unas cosas y en otras no, ¿no? Yo, por ejemplo, sí es cierto que el final del libro, igual que más o menos prácticamente todo el libro me gustó, tiene sentido realmente, a veces en grandes rasgos también, pero claro, el final está desfasado de que quiero decir que no conocemos, no conocían antes el universo como lo conocemos ahora, incluso en 30 años la ciencia, bueno, 30 ya no, o sea, son 50, en 50 y pico años la ciencia ha avanzado mucho, conocemos mucho mejor el espacio hoy en día que cuando se escribió la primera edición del libro. Entonces, bueno, hay cosas como, por ejemplo, decía el científico de la NASA que en el 2000 iba a llegar el hombre a la luna, ¿no? Bueno, pues cosas así, esas pequeñas cosas se tiene que perdonar a un libro de hace 50 años que es una de las primeras ediciones, por supuesto. Pero aún así me parece Eric von Däniken un auténtico visionario y como decía os invito a leerlo y que me digáis vuestras opiniones. Pues nada más, saludos y hasta el siguiente vídeo.